Buenos días a ustedes los que están esperando este día el favor del Señor. Y es que este es el día que hizo el Señor, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en él. Mi nombre es Xiomara de Uceda del Ministerio a las Naciones. Hoy estaremos hablando acerca de una gran mujer llamada Priscila. Ella estaba casada con Aquila, un hombre judío. Esta mujer que fue gran colaboradora junto con su esposo de la iglesia que empezó en el siglo I. Sobresale en la Biblia por ser una gran mujer de apoyo para su esposo y también juntos apoyaron al apóstol Pablo, al gran disertador llamado Apolos, y fue de mucha ayuda en las iglesias de Asia y de Europa. Especialmente ella fue una gran colaboradora del Señor. Priscila y Aquila, ellos eran fabricantes de tiendas de donde vivían las personas. Ellos habían sido residentes de Italia, o sea, ellos vivían en Italia, pero él había nacido en el Ponto, que era una ciudad que estaba al norte de Grecia. Priscila era una mujer que estaba muy apegada y era una gran colaboradora con su esposo Aquila. Después de la persecución del pueblo judío, más que todo de los cristianos, bajo el emperador Claudio, ellos se dirigieron a vivir a Corinto, que era un estado de Grecia, donde se encontraron con el apóstol Pablo, quien estaba ahí por causa de su segundo viaje misionero. Ellos fueron tutores del dinámico evangelista Apolos y su impacto en estos líderes cristianos, así como la valentía que ellos demostraron dentro de la iglesia de aquel siglo, se volvieron legendarios. Se hace pues referencia a Priscila y a Aquila en 4 diferentes libros del Nuevo Testamento. Como les dije, ellos estaban viviendo en Corinto por causa que habían sido expulsados de Italia. En ese tiempo, Pablo los encontró cuando él llegó a Corinto y Pablo estuvo ahí con ellos alrededor de 1 año y medio. Como lo dice en Hechos 18:1, dice aquí: después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila. Él había nacido en la región del Ponto y ellos estaban recién llegados de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio, que era el César, deportó de Roma a todos los judíos. Ellos habían salido de Roma por causa del emperador Claudio, que los había expulsado de la ciudad de Roma. Así que Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos. Pablo había venido en su viaje y en un verso de la Biblia dice que venía cansado, venía débil, tenía temor y temblor. Y él en ese momento pues fue y buscó y fue a ver a Priscila y a Aquila y se quedó junto con ellos. Así es que como Priscila y Aquila trabajaban haciendo tiendas y también Pablo tenía ese oficio, entonces trabajaron juntos en ese proyecto, en fabricar tiendas de campaña. Y Pablo dice todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a los judíos y a los griegos. Como Pablo andaba en viaje misionero, después de estar 1 año y medio allí en Corinto y tuvo problemas en esa ciudad, entonces él continuó su viaje misionero hacia Siria. En Hechos 8:18, Pablo dice que habiéndose detenido allí muchos días, o sea, allí en Corinto,
Después se despidió de los hermanos y navegó rumbo a Siria. Y junto con él iba Priscila, la gran mujer colaboradora, y Aquila. Pablo los llevó en ese viaje misionero que él estaba continuando. Luego ellos llegaron a Éfeso y dejó allí a sus amigos y compañeros de trabajo, Priscila y Aquila, los dejó allí. Y dice que Pablo, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. O sea, les enseñaba acerca de la palabra de Dios. Mientras estaban en Éfeso, dice que llegó allí un judío que provenía de Alejandría, un lugar que es en África. Él era un gran disertador, muy conocido de la palabra. Dice que era natural de Alejandría. Era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. En el versículo 18-25 dice que había recibido enseñanza en el camino del Señor. Este Apolos había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con un espíritu entusiasta y con precisión. Era un gran varón elocuente, muy entusiasta y muy preciso en lo que él enseñaba. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Él todavía necesitaba aprender lo que el Señor había hecho. Y cuando él comenzó a hablar con mucho entusiasmo, con mucho denuedo, en la sinagoga donde se reunía Priscila y Aquila, dice que cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En ese momento ellos lo llamaron, conversaron con él, hicieron un trabajo de la predicación del Evangelio, de la enseñanza de la doctrina del Señor Jesús, para ponerlo al día, para poner al tanto a este gran varón que era poderoso en las Escrituras y que tenía un gran deseo de enseñar la palabra de Dios. Mientras Pablo estaba en Éfeso, él le escribió a los hermanos que ya había dejado en la ciudad de Corinto y Pablo tenía ese hábito. Siempre que él iba a un lugar y enseñaba, discutía con las personas para enseñarles el camino de Dios, disertaba con ellos, ¿verdad? Y les enseñaba el camino de Dios. Luego él se movía hacia otra ciudad y estando allá, él continuaba las enseñanzas por medio de las cartas. Así es que Pablo continuó su enseñanza a los corintios por medio de una carta. Y en esa carta les dijo, como dice en primera de Corintios 16-19, dice: reciban los saludos de las iglesias de Asia y también reciban los saludos de Priscila y de Aquila, o de Aquila y de Priscila. Eran una pareja inseparable, trabajaban juntos, eran conocidos juntos. Y dice también de Priscila y de Aquila y de la iglesia que está en su casa. Ellos también estaban haciendo la obra, hospedando a los hermanos en su casa, los cuales, dice, les envían muchos saludos en el Señor. Así es que Pablo también tenía cuidado de hacer referencia de aquella pareja que había salido junto con él de la ciudad de Corinto y que se había unido a su viaje misionero, pero que ahora estaba en Éfeso, y les dice a los corintios: saluden, les mandan a aquellos hombres que estaban allí, aquel hombre y aquella mujer que estuvieron enseñándoles la palabra de Dios, les mandan saludes, y también la iglesia que está en su casa, los cuales les envían muchos saludos en el Señor. Vemos pues que era
una pareja de mucha influencia y Priscila estaba ahí en una gran colaboración con el apóstol Pablo, también enseñando la palabra de Dios al gran disertador Apolos y a las personas que estaban ahí. Ellos ya eran conocidos tanto en Éfeso como en Corinto. En su tercera visita a los corintios, Pablo le escribió la carta a los romanos y les dijo, o sea, Pablo quería escribirle a aquellas personas creyentes que estaban en la ciudad de Roma. Entonces, cuando él fue a Corinto, desde allí le escribió a los romanos y les dijo, salúdenme a Priscila y a Aquila. Salúdenme a Priscila, aquella mujer que ayuda, que colabora, que junto con su esposo hacen la obra del Señor. Dicen, saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esta mujer también era colaboradora de Pablo en Cristo Jesús. Y dice que ellos, que Priscila y Aquila, arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos muy agradecidos. Vemos aquí que su influencia iba creciendo. Las personas que los conocían en todas esas lugares, primero decía de Asia, ahora dice de todos los gentiles, o sea, se refiere a las iglesias de Europa, de Asia, de África. Dice, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos muy agradecidos. Y probablemente, como le escribe Pablo a los romanos y les está diciendo que saluden a Priscila y a Aquila, eso quiere decir que probablemente en algún momento Priscila y Aquila regresaron a Roma, el lugar donde estaba el emperador César Claudio, y los habían expulsado, o sea, regresaron a aquel lugar que les era hostil y ellos no tuvieron miedo de regresar ahí porque dice que ellos arriesgaron la vida por el apóstol Pablo. Eso era un acto de mucha valentía, de regresar a un lugar donde no los quieren, donde eran perseguidos, donde su vida estaba en peligro. Enseguida, cuando Pablo cayó a la prisión, que estuvo ya preso en Roma, él les escribió a su gran ayudante, a su gran colaborador Timoteo, quien estaba en Éfeso. En Éfeso era el mismo lugar donde estaba Priscila y Aquila, y les dijo, Timoteo, esto está en 2 Timoteo 4:19, y le dice, Timoteo saluda a Priscila y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Vemos el especial cuidado que Pablo siempre tenía de recordar y de enviar el deseo de que tuvieran buena salud y que estuvieran haciendo bien sus responsabilidades. Y él se acordaba siempre pues de Priscila y de Aquila. Aquí dice, nombra a Priscila como Prisca, que es otra manera de llamar a esta gran mujer. Así que podemos observar en Priscila a una mujer conocedora de la palabra de Dios y de los propósitos de Dios en toda esa región, comprometida con el Señor para obedecer su palabra y para vivir en una armonía completa con su esposo, juntos haciendo la obra que Dios les había encomendado. Y vemos cuáles eran las cualidades de esta mujer que fue una gran colaboradora. Es definitivamente una mujer sabia que estaba edificando su casa y la casa del Señor en toda esa zona. Dice que Priscila estaba dispuesta a viajar, a moverse de un país a otro por causa de la obra. Estaba bien en cualquier país. Para ella le resultaba claro que su ciudadanía era la ciudadanía celestial y estaba contenta en cualquier país que ella estuviera. Estaba siempre haciendo el trabajo que Dios
le había encomendado. Ella se sentía pues en casa, ya sea que estuviera en Roma exponiendo su vida por Pablo, o que estuviera en Corinto, en Éfeso y en cualquier otro lugar donde la misión les llamara. Ella pues era una gran misionera y estaba allí para acompañar y para apoyar a su esposo, a Pablo y la obra del Señor. También ella era una mujer hospitalaria. Cuando Pablo llegó a su comunidad, se encontraron que Pablo había venido desde Atenas, venía en su viaje misionero y de seguro dice que él estaba cansado, porque dice ahí que él llegó con debilidad, con temor y temblor a esa zona. Así es que ellos le recibieron en casa, le ayudaron, le animaron, le dieron trabajo porque trabajaron juntos en el oficio de hacer tiendas. Ellos pues le proporcionaron un refugio, le proporcionaron compañía y también la manera de cómo podían juntos generar ingresos, lo cual hizo que la obra de Pablo avanzara en esa zona. Pues ellos se mira que hospedaban a los viajeros y también ellos estaban hospedando en su casa la iglesia del Señor. Todas aquellas personas que habían creído se reunían en la casa de ellos. Ustedes saben que no es fácil ser hospitalario porque hay que tener mucha educación, mucha paciencia con las personas que nos visitan, mucha tolerancia y estar siempre preparados, tener lista la casa, porque ser hospitalario significa ofrecer lo mejor nuestro a aquellas personas que nos visitan, especialmente a los que son los hermanos en Cristo y que forman la iglesia del Señor. Esta mujer estaba con su esposo predicando y discipulando en toda Éfeso, en Corinto, donde era necesario. Ellos siguieron el ejemplo que el apóstol Pablo les estaba enseñando y eso lo practicaron con Apolos. Cuando le escucharon lo que él estaba hablando y se dieron cuenta que aún hacía falta que él conociera algo más de la palabra de Dios, así es que ellos lo tomaron, seguro lo llevaron a su casa, se sentaron, tomaron sus té o su café, lo que fuera que se tomara en ese tiempo, y se pusieron a compartir las buenas nuevas, que era lo que necesitaba Apolos para que él pudiera continuar enseñando la palabra de Dios. Y esto pues fortaleció el conocimiento de aquel noble predicador que se llamaba Apolo. Así que su mesa y su sala de estar se convirtieron en fuentes de aliento y de instrucción para aquellos que enseñarían la palabra de Dios en general, en todos los países. O sea que el trabajo que ellos estaban haciendo era un trabajo que estaba siendo de beneficio y que sería de gran ayuda para toda la zona de Asia, de Europa y de África. Ella pues era una mujer valiente e influyente. Cuando llegó el momento, Priscila y Aquila se movieron a Roma, ¿verdad? Expusieron su nuca a la espada de Claudio o del emperador que estuviera de turno, porque en ese tiempo los cristianos eran perseguidos por los emperadores romanos. Así es que ellos con valentía, y Priscila sin tener miedo, sin estar de estorbo, metiéndole miedo a su esposo, sin temor, ellos estuvieron dispuestos a ir y ayudar al apóstol Pablo mientras estaba en Roma. Así ellos querían ayudar y hacer el bien por causa de Cristo al apóstol Pablo. Y no solo a él, sino que dice que las iglesias de los gentiles estaban muy agradecidos con ellos por la ayuda y por lo beneficioso que era su trabajo para toda la obra del Señor Jesús. Sus vidas fueron testimonio de la fidelidad de Dios.
al refugiado, al trabajador, al obediente, a todo. Su trabajo fue reconocido por todo el Mediterráneo. Y es que hablar de Priscila pues era lo mismo que hablar de Aquila, porque siempre estaban juntos, siempre estaban trabajando juntos, había una vinculación estrecha porque eran un apoyo mutuo, tenían un propósito en común y había una unidad perfecta, algo que los unía perfectamente, que era el Señor Jesús. Priscila fue una gran ayuda para su esposo. Trabajó en colaboración con él. Ella edificó su casa junto a su esposo. Trabajó a su lado. Ella hizo una gran obra en todos los lugares donde ella vivía y donde ella estaba dispuesta a moverse por causa de la obra del Señor. Toda la zona de allí, en toda esa zona era notoria la presencia de esta mujer Priscila. Probablemente en la Biblia se pone antes el nombre de Priscila por causa de que trabajaba con su esposo, era de gran ayuda. No sé qué trabajo hacía en las tiendas, porque hacer trabajo de tiendas es algo como pesado, algo como para hombres. Y de repente ella se ocupaba en hacer algunas compras o promociones y ayudar en el trabajo ahí con los hombres, con Pablo y Apolos, que de repente ellos hacían el trabajo duro. Y ella era la que más se daba a conocer públicamente. Pero en la Biblia los nombran a los dos a la par. O sea que hablar de Priscila era como hablar de Aquila. Ella fue una mujer sabia que edificó su casa junto a su esposo y llevó las buenas nuevas del Señor Jesucristo en todos los lugares donde ella iba. Y cooperaba con los creyentes, con los líderes como el apóstol Pablo y como Apolo, y también cooperaba con las demás personas de que estaban en la iglesia en su casa y con las demás iglesias, porque dice que todas las iglesias de los gentiles estaban muy agradecidos con ella, con ella, con ella y con él, por causa de que eran unos grandes colaboradores y ayudadores en la obra del Señor. Nunca se quejaba pues del trabajo, siempre estaba dispuesta a seguir el plan que Dios les había ordenado. Así también nosotros podemos ser estas mujeres sabias y colaboradoras de Dios. Podemos llevar su palabra en todo lugar donde nosotros estemos, en donde nosotros nos mudamos. Y debemos estar dispuestos a ir hacia adelante, de estar planeando llevar su palabra a otras ciudades. Y es que, ¿cuál es ese mensaje? Porque que Dios quiere que nosotros demos es un mensaje de paz, es un mensaje de amor, de salvación, porque el Señor Jesús vino a la tierra con el propósito de que nosotros pudiéramos estar en paz con el Señor Jesús, con nuestro Padre Celestial, el Señor Jehová. Él hizo pues la reconciliación entre nosotros y Dios al Jesús tomar nuestros pecados y morir en una cruz. Él nos perdonó y nos hizo aceptables delante de nuestro Padre Celestial. Y ese mensaje de paz, ese mensaje de reconciliación y de salvación, era el que ellos estaban llevando en todas esas comunidades. También nosotros podemos hablarle a las personas del amor que el Señor Jesús manifestó por todos nosotros al perdonar todos nuestros pecados en la cruz. Podemos decirles que Él les ama, que Él ya ha limpiado todas nuestras maldades por medio de su sangre en la cruz. Y mientras Jesús estaba en la tierra, Él predicaba y decía: de cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Todo aquel que oye mi palabra y recibe al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, este es un momento muy aceptable, este es un momento indicado para recibirle a Él como nuestro Salvador.
Y les pido entonces que oremos y ustedes puedan decirle al Señor, sálvame, Señor, te necesito. Oremos. Padre Celestial, te quiero dar gracias por estos ejemplos de estos creyentes, por esta mujer Priscila, por su gran obra de amor y su colaboración con los apóstoles, con los líderes de aquel tiempo, colaboradora de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias porque ella anunció lo que tú hiciste, Señor, que tú viniste del cielo y moriste en una cruz para perdonar todos nuestros pecados y de esta manera reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, dándonos esa paz que necesitábamos, esa paz que necesitamos tener en nuestro corazón al saber que tenemos un Salvador que es Jesucristo, quien con su sangre nos limpió de todo pecado. Te doy gracias, Señor, porque tú estás ahí para nosotros y nosotros te necesitamos. Nosotros queremos que tú seas el Señor de nuestra vida, que nos dirija, que nos ayude y que nosotros estemos comprometidos con seguir, con obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque el conocerte y el servirte es lo mejor para nuestra vida. Te necesitamos, Señor, sálvanos y ayúdanos, Señor, a ir por esta vida conociéndote, sirviéndote, que es nuestra mejor acción en nuestra vida, el conocerte y el servirte. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu amor revelado, y nada más nos resta darte la gloria y la honra a ti por todo lo que has hecho. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estarnos sintonizando en esta serie que es La Mujer Sabia Edifica su Casa, y en este momento estaba hablando de Priscila, una gran colaboradora de su esposo, colaboradora con la obra de Dios. Así es que esta Priscila fue una mujer sabia que edificó su casa y también edificó la obra de Dios en todas estas regiones. Nos vemos en una próxima disertación. Tengan un feliz día.